trata esencialmente de poder convencernos de que hoy día los chilenos y las chilenas viven un momento histórico, importante, ya luego de 6 gobiernos, determinada la dictadura que encabezara el genocida Augusto Pinochet. Es hora de que podamos escudriñar, buscar, investigar, más allá de la tradición de los partidos políticos, de las prácticas políticas más tradicionales, sino que también en aquella tradición que habla de chilenos y chilenas que se organizaban mucho antes de los partidos políticos a través de asambleas populares, a través de cabildos, a través de una serie de prácticas políticas que vuelven hoy día a la memoria y que es necesario traer en esta discusión respecto a la soberanía popular, al modo de entender la soberanía popular como un derecho fundamental y esencial de las personas para poder restituirnos una carta fundamental, una constitución que defienda los derechos de todos y todas y no solamente de un grupo de privilegiados que han hecho suyas las riquezas de todos y todas. Para poder discutir, analizar sobre este tema y otros temas, me encuentro con la diputada de la región metropolitana e integrante de la bancada por una asamblea constituyente, Carol Cariola, con quien esperamos poder discutir estos temas. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, Boris. Muy contenta de estar acá en un canal universitario, en un programa además tan interesante con un nombre que dice Chile, el país de las maravillas. Claro que somos un país de las maravillas, pero que hartos goles que nos han pasado, ¿cierto? Sí, precisamente por eso, Carol, este tema de toda la discusión respecto a la Asamblea Constituyente también tiene que ver con la legitimidad de quien hoy día ejercen la política formal, los parlamentarios, ¿cierto? Y el Congreso desde una mirada general. Me gustaría saber ¿cuál es el trabajo que ustedes están haciendo como parlamentarios para poder enfrentar la desconfianza que tiene la ciudadanía con el mundo de la política formal? Bueno, esto es algo que se arrastra, Boris, durante muchos años y la relación con la Constitución es evidente. O sea, nosotros no solamente tenemos el que esté legitimado el Parlamento no pasa por quienes lo componen solamente. Claramente hay acciones y que tienen que ver particularmente con uno u otro parlamentario que son tremendamente cuestionables, que ha permitido que, por ejemplo, muchas de las cosas que hoy día la ciudadanía se cuestiona y que rechaza derechamente, como, por ejemplo, las situaciones del vínculo de
la política con los negocios, el financiamiento irregular de las campañas, el tema de que haya financiamiento directo a algunos parlamentarios que votan en función de quienes los financian, además de un sistema político que para mí personalmente hace que este Congreso Nacional tenga menos legitimidad, porque hoy el sistema electoral binominal fue algo que se impuso durante la dictadura militar. A diferencia de lo que pasaba antes, hoy día se siente que la gente en la casa, ¿cierto?, anda con una especie de rabia, no solamente por los casos de corrupción en la política, donde parece que la empresa, el poder empresarial en Chile estuviese decidiendo por sobre los parlamentarios. Y además hoy día cuando conspicuos empresarios también, como por ejemplo Eleodoro Mate, desfalca con una cuestión tan esencial y tan básica a todos los chilenos y chilenas, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el llamado que uno le hace al ciudadano, al votante, ¿cierto?, que hoy día quiere ser nuevamente obligado a ir a la urna? ¿Cuál es el mensaje político de fondo que debiese precisamente traspasar esa rabia hacia un proceso democrático participativo que sea responsable, además? Exacto. Mira, lo de fondo, creo yo, hoy día, Boris, tiene que ver con que este es un modelo que nosotros heredamos y que, tal como tú lo dijiste en la introducción, este es un modelo que heredamos y que lo impusieron durante una dictadura militar que fue brutal, y es un modelo que se ha venido reproduciendo, que se ha mantenido y frente al cual muchos sectores políticos se han acomodado. Y esa es la verdad de las cosas. O sea, hay actores que les acomoda que las cosas hayan estado durante muchos años como estuvieron y que mucha de esta tierra, por decirlo de alguna manera, en una metáfora, digamos, se fuera escondiendo debajo de la alfombra. Entonces, hoy día llegó el momento en que esa alfombra ya no da abasto y que nos estamos empezando a tropezar con cosas que por muchos años por lo demás se denunciaron, porque no es primera vez que se dice que los grandes poderes económicos en este país manejan la política, manejan los medios de comunicación, manejan el poder económico, el poder social. O sea, que el poder económico hoy día tiene el principal poder porque el modelo estuvo pensado, estuvo diseñado para aquello. O sea, nosotros no nos podemos olvidar de la llegada de los Chicago Boys, no nos podemos olvidar de que tenemos una constitución amarrada para no ser cambiada, no nos podemos olvidar de que se privatizó la educación y la salud, no nos podemos olvidar de las AFP, de las ISAPRE y cómo fueron los modelos de instalación. Entonces, el descontento que tiene hoy día la ciudadanía es una acumulación de cosas que no se le pueden atribuir a un gobierno en particular, a los parlamentarios de este momento ni a los de ayer. Yo tengo la impresión de que el momento político que estamos viviendo es una oportunidad para empezar a desarrollar precisamente los cambios de fondo que nos permitan parar las prácticas que le hacen mal a nuestra democracia. Pero ya han sido 6 gobiernos. Además, tiene que ver con lo cotidiano, con lo que vive la gente, ¿cierto? Una profesora, por ejemplo, que ha trabajado 40, 45, 50 años y después de jubilada tiene que seguir trabajando porque sus recursos son administrados por privados, ¿cierto?, que tienen una ganancia extraordinaria. El temor que podría ser un temor absolutamente justo, es decir, nuevamente las transformaciones vienen de arriba hacia abajo, y las bases vuelven a ser ignoradas. Entonces, ¿cómo estas medidas que ha anunciado la presidenta, ¿cierto?, de comunicación, de información, algo de pedagogía, ¿cierto?, respecto a los derechos ciudadanos, puede efectivamente tener una lógica de cambio de lo que ha sido siempre vertical, algo que pudiese ser más horizontal y que está de algún modo en la memoria también de los chilenos? O sea, no es algo nuevo para los chilenos, tuvimos un siglo XX con algunos triunfos. Así es. Pero también hay que decir que en Chile nunca ha habido una constitución democrática y eso también es un elemento que es parte de nuestra historia. O sea, en nuestra historia hay momentos cíclicos donde hemos tenido gobiernos populares con mucho apoyo de la ciudadanía, con mucha participación de la ciudadanía, como fue el gobierno popular de Salvador Allende, como fue el gobierno popular de Pedro Aguirre Cerda. Y es cierto también que vivimos un largo periodo de retroceso de cualquier tipo de avance que hayamos tenido en otro momento, donde se nos quitaron los derechos sociales más fundamentales, como bien lo decías tú. Pero también esto nosotros no lo podemos ver de manera unilateral, y lo vuelvo a decir, que si los ciudadanos no se hacen parte de las definiciones políticas, difícilmente van a poder ser considerados. Yo creo que la peor decisión que uno puede tomar es decir, a mí nadie me... El comentario más escuchado, por ejemplo, en el territorio para mí muchas veces es, no, ¿para qué? Si tengo que trabajar igual. Sí, pero no es lo mismo trabajar sabiendo que vas a trabajar para el día de mañana poder tener una jubilación decente, porque yo creo que esa política o esa forma de ver las cosas, de decir que se vayan todos para que se queden los mismos de siempre, creo que es la peor decisión que nosotros podemos tomar, porque de otra manera
difícilmente vamos a poder reempoderar al poder popular, al poder real que radica en nuestro pueblo, al poder originario, que es quien tiene la principal labor de tener una constitución, la primera constitución democrática, porque de lo contrario vamos a seguir bailando la música que nos ponen ellos. Sí, Carol, y hay muchos que la están efectivamente haciendo. Los parlamentarios, nuevos parlamentarios o quienes están haciendo política desde las bases, en organizaciones sociales, clubes deportivos, ¿cierto? Están trabajando por poder canalizar o restituir esos derechos sociales. ¿Tú crees que efectivamente los poderes fácticos en Chile permitirán que el proceso constituyente que anunciara la presidenta Bachelet pueda lograrse al corto plazo? Bueno, yo soy una convencida de que Chile va a tener una nueva constitución y por lo menos también soy una convencida de que hay que trabajar mucho por eso. Porque tú lo has dicho, aquí hay poderes fácticos y hay poderes fácticos que tienen más poder del que uno se imagina. O sea, es cosa de ver. Yo por eso felicito que ustedes tengan un medio de comunicación alternativo, porque los medios de comunicación tradicionales también están concentrados y sabemos en quiénes están concentrados. O sea, los mismos que hoy día están siendo juzgados por colusión, por ejemplo, en el caso del papel higiénico, los Mate, los Edwards, los Luxic. O sea, finalmente las grandes familias que concentran el poder económico en este país, que por lo demás son los mismos que están involucrados en el financiamiento irregular de la política, demuestran que existe un círculo vicioso y que se está empezando a develar. Y eso es lo que a mí me parece esperanzador y lo que me parece notable. O sea, que el país sepa quiénes son, de quiénes estamos hablando, qué es lo que hacen, cuál es el daño que le han hecho a Chile. Y yo espero que de esa conciencia que estamos empezando a tomar y de la cual muchos somos críticos y de la cual muchos son críticos también, porque uno elige la vereda de la cual estar. Yo elegí esta trinchera. Para mí la trinchera desde adentro del Parlamento también es una trinchera válida, porque hemos dado peleas, por ejemplo, que nunca antes se habían dado. Estamos a punto, por ejemplo, de despenalizar el uso medicinal de la cannabis. De hecho, se aprobó con 68 votos a favor. Eso nunca había ocurrido al nivel que está ocurriendo hoy día. Estamos a punto de tener educación gratuita para las universidades públicas en principio y para llegar a tener educación universal gratuita. Entonces, yo digo, ¿hemos avanzado? Sí. ¿Lo suficiente? No. Hay mucho más por hacer, por supuesto. Pero para eso el empoderamiento ciudadano desde la organización, como dices tú, desde la base es fundamental. Hay un tema que no quisiera dejar pasar de todos modos y que tiene que ver con los pueblos indígenas. Tenemos ejemplos en Latinoamérica de otras naciones que han tomado de un modo mucho más humano la aceptación de un otro, en este caso, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Perú, que a los medios de comunicación tradicionales también les gusta festinar y folclorizar un poco con la realidad de estas naciones. ¿Cuánto debe avanzar el país para efectivamente incorporar en su lógica de nación una mirada multicultural y pluriétnica que permita, por ejemplo, restituir los derechos del pueblo mapuche, pero en general tener una mirada integradora de los pueblos indígenas que, por supuesto, llegaron con una legitimidad mucho anterior a la sociedad que hoy día conocemos como tal? Así es. Bueno, yo creo que claramente Chile tiene una deuda tremenda con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas, y creo que el proceso constituyente, el proceso de la nueva constitución es una gran oportunidad para poder dar paso a eso. O sea, yo personalmente estoy convencida de que el pueblo mapuche debiese ser reconocido como una nación, el pueblo nación mapuche. O sea, no veo la razón de por qué el Estado chileno debe tener temor, por ejemplo, de tener un Estado plurinacional. Somos un país multicultural, pero también dentro de esta multiculturalidad hay culturas, y especialmente la cultura del pueblo mapuche, que es una de las que más se ha logrado sostener en el tiempo, porque hay algunas que lamentablemente ya incluso se han ido desapareciendo, que deben ser capaces de mantenerse en sus propias cosmovisiones y en sus propias dinámicas culturales, incluso mecanismos y órdenes de organización, que no son los mismos que los nuestros. Entonces, que no son los típicos de las democracias tradicionales. Entonces, yo creo que en eso tiene que haber un reconocimiento distinto. Lo han hecho otros países, ¿por qué nosotros no? Carol, quiero preguntarte además, ¿cómo esperas que se desarrolle el proceso constituyente? ¿Cuáles debiesen ser los pasos a propósito de las características y condiciones de este proceso? Una línea tiene que ver con el contenido de una nueva constitución, que es un poco lo que estábamos conversando, y otra línea tiene que ver con la fórmula, con la forma, con cómo vamos a hacer esta nueva constitución. Y ahí hay un elemento que para nosotros es central y que no podemos obviar, y que tiene que ver con que para nosotros el único poder originario recae en el pueblo de Chile.
Por lo tanto, el pueblo chileno no puede estar ausente de un proceso constituyente. Y frente a estos procesos que se han anunciado, donde la presidenta Bachelet habló de una serie de etapas, de la cual, cierto, la primera parte que ya partió con una suerte de educación cívica, la determinación de un consejo que haría seguimiento a las discusiones también que se estarían realizando en distintas regiones, donde se hace un llamado a los actores políticos a hacerse parte de la construcción de cabildos, de asambleas, de espacios de discusión popular, donde se puedan recoger insumos precisamente para la construcción de una nueva constitución. Pero nosotros creemos que no es suficiente con eso, o sea, no basta solamente con escuchar y después decir, recoger así un montón de papeles de resoluciones, y por eso creemos también que es necesario que el pueblo decida quiénes lo van a representar respecto de la redacción misma de una nueva constitución. Y no contentos con eso, también creemos que es necesario que exista un proceso de plebiscito para poder ratificar el resultado final de ese proceso. Y para ello yo creo que de las 4 opciones que ella entregó respecto de cómo se define el mecanismo, entrega una que es esta comisión mixta, Senado y Cámara. Por otro lado, está también esta incorporación constituyente que involucra a una parte del Congreso y otra parte de la ciudadanía. Y está derechamente la Asamblea Constituyente, además de una 4ª opción donde ella dice, si no, que los parlamentarios le entreguen nuevamente al pueblo el poder de decidir a través de un plebiscito cuál va a ser el mecanismo. Queremos agradecer a Carol Cariola por haber participado en esta mirada y discusión de un canal universitario para precisamente poder aportar a esa nueva lógica de una constitución para todos y todas. Todavía yo creo que la población, los pobladores, la gente no se ha dado cuenta del poder que tiene en sus manos, no solamente al momento de votar, sino que en la organización ciudadana y en la organización vecinal. Si nosotros fuéramos capaces de organizarnos y poder trabajar en conjunto, en que nos motive, que nos mueva, obviamente que podríamos cambiar y dar vuelta a esta tortilla. Bueno, mi nombre es Andrea Silva, soy de Cuadro de Párvulo, tengo 40 años y bueno, mi labor acá en el jardín es de directora y educadora del nivel kinder y pre-kinder. ¿Ya? Yo te dejo el lápiz para que lo hagas tú. Estoy actualmente también en la Junta de Vecinos, también llevo 2 años en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, gracias a que soy, en ese tiempo era presidenta de mi Junta de Vecinos, ahora soy secretaria. Este es mi lugar de trabajo, este es el Jardín Mameluco. Acá están los niños haciendo tareas. En esta hora, bueno, ellos ya comieron la colación, ahora trabajan de acuerdo, digamos, a las actividades planificadas. El primer núcleo de aprendizaje de los niños es la familia, pero nosotros como educación parvularia hacemos también las diferencias. Nosotros por lo menos acá tratamos de hacer un trabajo en conjunto con la familia, nosotros tratamos de crear, incentivar, digamos, que los niños sean críticos, que los niños sean participativos, que opinen, que no tengan miedo a decir lo que sienten, lo que piensan. Entonces, respetar esos espacios también de cada niño, que después va a hacer que ellos sean jóvenes con más criterio, con más ganas de participar y adultos también más comprometidos. Importante porque en el fondo también el hecho de estar acá en el jardín es donde yo me doy cuenta, donde tengo el contacto con los niños, con las familias, me doy cuenta que hay tanta injusticia y tantas cosas que suceden a nuestro alrededor que de ahí un poco también surge el hecho de querer incidir con un grano de arena en esta participación ciudadana, en poder organizar a los vecinos. El 2006 fue un año bastante decisivo porque ese año, por lo menos en el sector donde yo vivo, que es el Cerro de Licia, se intentó instalar una antena celular. Dimos una lucha en la calle y lo grato y lo bueno de esto que se logró que el barrio se uniera. Hasta el día de hoy se empezó a mover la Junta de Vecinos, donde nosotros los vecinos queremos que esto sea un parque urbano para Valparaíso y que no sea un reducto de una inmobiliaria. No son 26 torres, pero sí son 26 edificaciones con 900 departamentos y lo que implica destruir este pulmón verde para la ciudad.
el permiso, el anteproyecto, el permiso que ingresó a la Dirección de Obra, ha sido 3 veces cuestionado por la Contraloría Nacional. Por lo tanto, ese ha sido un gran triunfo de los vecinos, de la organización vecinal, porque si nosotros no nos hubiésemos organizado acá, nadie habría peleado esto por nosotros. Bueno, y lamentablemente se dan estos tiempos de que frente a una problemática la gente se organiza. A lo mejor sin ninguna problemática la gente seguiría viviendo en sus casas, digamos, de la puerta hacia adentro. En particular acá en el movimiento de defensa de los parques del barrio Higgins, nos hemos hecho asesorar y tenemos dentro de nuestro movimiento personas súper valiosas, arquitectos, abogados, urbanistas, gente que ha venido a aportar, digamos, con su expertise. Sí, hemos tenido que igual involucrarnos en el tema, aprender lo que es la Ordenanza General de Urbanismo. Entonces yo creo que también nos ha servido para eso, para poder enterarnos cómo nos regula, digamos, este asunto del plan regulador del sector, la ordenanza. Entonces, frente a eso, vemos que este es un tema transversal y ahí la gente se empieza a dar cuenta del por qué se van dando estas cosas, qué es lo que hay que hacer, qué podemos hacer para ir cambiándolas. Yo estoy contenta con lo que se ha dado acá en el barrio, sé que ha habido bastante participación, la he visto, o sea, la he palpado, lo hemos hecho, nosotros hemos participado, nos hemos agrupado, pero yo creo que de a poco podemos ir generando un movimiento, y yo creo que todo pasa por la información y por la educación. O sea, si nosotros no educamos a la gente, no vamos a poder saber, o sea, ellos nos van a poder saber, por ejemplo, la importancia que tiene de cambiar la Constitución, cómo nos rige la Constitución en este momento y lo que nos está pasando a nosotros es producto de eso. O sea, si nosotros somos capaces de ocupar estas mismas instancias donde nosotros nos reunimos para pelear por salvaguardar, por ejemplo, nuestro parque, ocupar esa instancia para entregar información a la gente, para decirle cuál importante es, por ejemplo, participar del proceso de nueva constitución y de que esto sea a través de una asamblea constituyente, o sea, estaríamos dando un tremendo paso, porque estaríamos ocupando todos esos pequeños espacios donde nosotros nos podemos agrupar. O sea, es importante que nosotros podamos levantar nuestros candidatos, participar, tener propuestas programáticas y que esas se lleven a cabo. Y así ir en el fondo sacando a la gente de estos espacios de poder, gente que ha estado apernada por años y que a nosotros no nos ha servido. No nos ha servido para mejorar como habitantes de este Valparaíso. La experiencia de Andrea nos permite visibilizar la importancia que tiene el trabajo cotidiano, el trabajo del barrio, para entender la práctica política no solamente reducida en partidos políticos o en la estructura formal, sino que también es importante que en cada una de las tareas que uno lleva adelante como profesional, como trabajador, pueda incorporar esta perspectiva valórica en todo su accionar. Precisamente para poder discutir el poder de la organización barrial local, me encuentro con John Parada, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y además abogado defensor de la causa del barrio Higgins, que recién veíamos, ¿cierto?, la nota ahí, Andrea, expresarse muy claramente. John, hay 5 de cada 10 chilenos está en contra de que las decisiones sigan tomándose en este país a nivel cupular. ¿Cómo es posible volver a articular un tejido social que tanto ha sufrido en las últimas décadas? ¿Cuáles son las claves para poder rearticular ese tejido? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. No podemos nosotros estar a merced de las cúpulas, como le llamaste tú, las cúpulas que tienen bastante secuestrado a nuestro país las tomas de decisiones. ¿Cómo somos capaces los ciudadanos, los vecinos de a pie, las organizaciones barriales, sindicales, sociales, de poder articularnos y poder emerger como una fuerza que tomen en consideración? Si fíjate, si lo que buscamos nosotros, los ciudadanos, es que nos tomen en cuenta. Mira qué básico, ¿no? ¿Por qué lo pedimos? Porque hemos visto cómo las decisiones políticas en general, en los últimos años, los últimos 30, 35 años, están absolutamente secuestradas por ciertas consideraciones. Entonces, lo que sí tiene que haber un tratamiento de esta crisis, ¿no?, político-social. La sociedad chilena, precisamente en los últimos 35 años, ha estado más acostumbrada a orientarse desde las determinaciones, estas grandes determinaciones que el Estado o el gobierno de turno, ¿cierto?, emprenden hacia los ciudadanos. Y hoy día parece ser que el empoderamiento ciudadano, más que estas grandes alamedas, tiene que ver con una posibilidad de poder organizarse a nivel local.
sobre todo con la fuerza y la fortaleza que tiene el poder económico en las decisiones políticas, poderes económicos que no son poder económico solamente nacionales, sino que también son internacionales. Se ha demostrado, ¿cierto?, que el cartel de confort no solamente defraudó en Chile, sino que además en otros países de Latinoamérica. Y tan fuerte como ese tipo de empresas, hay otras empresas como la inmobiliaria. ¿Cuáles son específicamente las acciones que ustedes han llevado adelante para poder combatir contra estos grandes gigantes desde la ciudadanía? Uno puede decir, está bien, si la gente tiene que vivir en casa, pero no en un lugar donde va a ser el único pulmón verde que va quedando en Valparaíso. Los parques del barrio Higgins son 2 hectáreas de vegetación, flora y fauna nativa que no existe en otros lugares. ¿Cómo nosotros somos capaces como organizaciones de poder proteger eso frente a este gran poder? Un poder que tiene vínculo, que tiene tenazas que van más allá incluso de lo netamente empresarial, ¿no?, que permea también en lo político. Nosotros hemos peleado más de 2 años, vamos 2 años y medio casi, incluso con la municipalidad, que vemos cómo es el municipio, la dirección de obras, frena el ímpetu ciudadano, declara legal algo que es absolutamente ilegal. Hemos ganado la Contraloría General de la República en 3 ocasiones. Hemos tenido fallos o dictámenes que señalan que el actuar de la inmobiliaria y de la dirección de obras particularmente es irregular. Y eso ha costado bastante. Mira, las organizaciones ahí en el barrio Higgins tomamos conciencia de la situación, dijimos, o nos hacemos los lesos, nos hacemos los tontos, o nos hacemos cargo. Y decidimos hacernos cargo, ejecutando desde la organización misma, marcha, firma, recolectando también toda la fuerza de todo el barrio y de todo Valparaíso, pero también en lo jurídico, ¿no? No sacábamos nada, nosotros veíamos con atacar por nuestros 2 lados, había que ir por los 2 frentes. Yo me imagino que hay muchos barrios Higgins en Chile, mucha gente haciendo lo mismo, peleando lo mismo, con grandes poderes, nosotros ciudadanos de a pie, vecinos del sector, que peleamos con estas grandes inmobiliarias, pero también con la inercia y la complicidad de ciertas organizaciones institucionales. Y eso nos preocupa cómo esta especie de convivencia que se da, esta convivencia tan extraña entre el poder económico y el político, cómo afecta a los vecinos finalmente. Entonces, tenemos que, frente a esta convivencia extraña entre el poder político y económico, los ciudadanos tenemos la obligación de poder unirnos y organizarnos. John, la causa del barrio Higgins es hermana, es pariente de un conjunto de otras movilizaciones que se han levantado en Freirina, que se levantaron ya en Aysén. Hay un modo de reacción de la ciudadanía. Hace algún tiempo la presidenta anunció un proceso constituyente precisamente porque han sido las demandas locales las que han generado una conciencia a nivel de la clase política. ¿Cómo efectivamente crees tú se tiene que canalizar el proceso participativo, resguardando precisamente que las ideas locales formen parte de esta mirada que podría redefinir, esperamos todos, un nuevo Chile? Cualquier proceso que desemboque en una nueva constitución tiene que ir de la mano con la toma de decisiones también y el tomar parecer de las organizaciones locales, ¿no? No solamente los liderazgos locales, porque aquí no se trata de liderazgos de 1 o 2 personas, se trata también de preguntar con alguna fórmula jurídica ahí, a la comunidad misma cuáles son los dolores que entienden que existen y que deben desembocar en una constitución. Por ejemplo, pasaba en San Roque que la gente quería tener derecho a una salud digna. En la Constitución actual se establece el derecho a la salud, pero no hay un mecanismo para reclamar el derecho a la salud. El recurso de protección deja fuera el derecho a exigir una salud de calidad. Entonces es una norma programática. Lo que cualquier remedio institucional constituyente exista, lo que cualquier de estos procesos exija, tiene que tener, eso sí, la voz local, la voz de la comunidad. Tú has apelado reiteradamente a la perspectiva del ser porteño, del ser porteño en Valparaíso, ya sea nacido en Valparaíso o adoptado porque uno se vino a estudiar o a trabajar a la ciudad, una ciudad que es patrimonio de la humanidad además y que ha generado una especie, o podría haber generado una especie de lógica de hacer política desde una naturaleza más caudillista, ¿no? Entonces funciona la política a medida que hay determinadas personas que hacen que eso opere desde la perspectiva tradicional.
pero efectivamente la experiencia del Barro O'Higgins demuestra que es posible también entender la política de otro modo. Entonces, ¿cuáles debiesen ser esos mínimos precisamente para asegurar que el proceso constituyente pueda resguardar esta mirada no caudillista de una política que se haga cargo de un mejor mundo, en definitiva, de un mundo con más humanidad, porque eso es lo que aspiramos, sea esto lo más pronto posible, lo veamos o no lo veamos? Yo creo que la política caudillista que tiene secuestrado al paraíso, digamos las cosas como son, ya no tiene ninguna posibilidad de expandirse más. Tenemos que hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones, no solamente llevarle un libraco con estas son las cosas que haremos, ¿no? Aquí lo que tenemos que recoger es una forma distinta de hacer política en Valparaíso, recogiendo los pareceres. Por eso me gusta, a pesar que soy directamente hincha de la Asamblea Constituyente, me gusta una parte de la propuesta de la Presidenta, que es hacer educación cívica en una primera etapa, ¿no? Porque si no hacemos una educación cívica enfocada a que la persona, a nuestro pueblo pueda educarse cívicamente. Tiene que cualquier proceso constituyente, incluso los mismos gente que está con la Asamblea Constituyente, estima la educación cívica como un paso previo, ¿no? Entonces, obviamente que aquí en Valparaíso yo me imagino muchas asambleas barriales, muchas asambleas en los cerros, como quiera llamársele, cabildo, y que esos que van a ir en un documento final puedan llegar a ser parte también de una constitución, ¿por qué no? Si finalmente nosotros estamos enfrascados entre cuál es la herramienta, Asamblea Constituyente, proceso constituyente, pero no hemos discutido respecto al contenido de la Constitución, creo yo, y no hace falta. Queremos que existan, por ejemplo, que el porteño pueda decidir cada cierto tiempo sobre las decisiones municipales. Si se va a tomar una decisión del municipio, ¿tendrá la gente, tendrá la posibilidad de poder decidirlo también? Eso debe recogerlo la nueva Carta Magna y ojalá que salga de aquí Valparaíso. Yo creo que de aquí va a salir porque los porteños nos caracterizamos por ser más o menos díscolos, ¿no? John, tú comentabas respecto a un tema que quienes tenemos determinada edad lo recordamos porque lo pasamos por el colegio en aquellos oscuros 17 años de dictadura que era la educación cívica, que también de algún modo era como un formateo al tipo de persona que querían que tú fueses. Ahora este proceso de educación, que también es una toma ideológica de un modo de entender, ¿cierto?, la política, la participación política, debiese tener algunos elementos que pudiesen resguardar, por ejemplo, la horizontalidad de las palabras, que la palabra de todos los ciudadanos valga lo mismo. O sea, ¿qué tipo de educación cívica te imaginas tú debiese realizarse, entendiendo también que es prácticamente una educación express? O sea, se tiene que realizar muy rápido, contra el tiempo, de un país que yo creo que solamente olvidó, que las bases de la memoria están, pero que olvidó lo que significaba participar en política como iguales. Es así, o sea, naturalmente nosotros no olvidamos, producto de este periodo negro en la historia de Chile, no olvidamos de qué es lo que era participar, ¿no? Y eso hay que recuperarlo. Claro, el proceso constituyente contiene un tiempo muy expreso, son 5 o 6 meses, donde la educación cívica ahí no va a ser lo que nosotros esperamos. Yo aspiro a que siempre de educación cívica, siempre estemos conversando política. Me ha pasado en algunos cerros que la gente dice, hoy no queremos nada con la política. Le digo, que tenemos que querer mucho con la política, que es hacer frente y que ocuparse de lo que pasa en la ciudadanía, en el país. No quedarse solamente en el metro cuadrado mío y de mi familia. Me va bien a mí, mi familia, los demás que se jodan. Bueno, la política, la alta política precisamente quiere ocuparse de los asuntos generales de la ciudadanía, no solamente de Chile, del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad de conversar de política, de participar, estamos destinados a ser unos autómatas, unos robots que nos van a pasar gato por liebre siempre, vamos a tener los abusos que estamos siendo víctimas todos los ciudadanos, va a ser pan de cada día en adelante. Este es el momento, y todos los momentos hacia adelante, de poder incidir contundentemente a través del mecanismo de la Constitución. Y bueno, y algunos dicen todavía, algunos sectores dicen, oye, pero si el tema constitucional no le importa nada más que la élite. A ver, todo pasa por la Constitución. Todos lo sabemos que el derecho al trabajo, la salud, la educación, la seguridad, todo se inicia en la Constitución como Carta Magna. Entonces, si la Constitución ya viene deslegitimada, no solamente en su origen, sino que también en una forma institucional bastante atrofiada desde el punto de vista democrático, toda la legislación y toda la forma de operar va a venir atrofiada. Pero lo que no admite discusión es que la ciudadanía se empodere, que converse de estos asuntos políticos, que haga política vecinal como lo hace Andrea y otros más a través de las juntas de vecinos,
de los sindicatos, de las organizaciones de clubes deportivos, porque es la única forma de poder controlar también a este monstruo que le llamaban Thomas Hobbes, el Leviatán, el Estado y todos sus poderes que existen también ahí. Yo quiero agradecerte por haber participado en este programa, esencialmente porque nos interesa que precisamente en la primera parte, ¿cierto?, cuando conversábamos con Carol, poder entender el formato institucional que seguirá este proceso constituyente, pero también entender de una vez que es responsabilidad de cada uno de nosotros poder entrar a discutir el país que queremos. Y aparte de poder discutir, reflexionar responsable y democráticamente, practicarlo con hechos. Visítenos en www.uplatv.cl. Esto fue Chile en el País de las Maravillas.